1. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra conferencia La arquitectura en proyectos deportivos. Vamos a dar 4 minutos para arrancar con la ponencia. Gracias a todos por su puntualidad. El día de hoy nos acompaña Fernando Sordo Madaleno, director de arquitectura de Sordo Madaleno Arquitectos. Fernando es un artista natural y un purista arquitectónico. Sus proyectos han sido premiados con varios galardones, tanto nacional e internacionalmente. Antes de arrancar con esta ponencia con Fernando, los invito a que veamos los nuevos productos que tenemos para ti en Estanza.
Micrófono. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, Fernando. Te cedo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Urrea por esta invitación a participar en este congreso, en este summit tan importante. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de participar y estamos muy entusiasmados de platicarles un poco nuestra filosofía de diseño y cómo abordamos los proyectos deportivos. Y hoy específicamente les vamos a platicar del proyecto del Atlas, que ha sido el proyecto deportivo más relevante que hemos hecho o que hemos llevado a cabo en estos años, y también es el más actual. Entonces creíamos que era muy importante enseñarles ese proyecto, ya que es la síntesis de muchísimas de nuestras ideas aplicadas en este espacio y en esta tipología, ¿no? Tan interesante como es la de los proyectos deportivos. Entonces, les voy a ir platicando un poco cómo empezó la idea de generar este espacio. Obviamente, cuando Orlegui compra el equipo de Atlas, que ha sido obviamente una gestión fantástica, ellos creen firmemente en el generar infraestructura, y obviamente el club Atlas no tenía la infraestructura correcta para ponerlo en primera plana, ¿no? Y en la misión, que era en generar una estructura muy sólida. Entonces nos dieron a la tarea a nosotros, como despacho, de generarles sus instalaciones, que al final es algo que para nosotros nos apasiona muchísimo, ¿no? Porque creo que al final del día hay demasiados conceptos, demasiado programa interesante en un edificio de este tipo, ¿no? Entonces, el reto era generar un espacio de alto rendimiento, donde desde la academia de Atlas, que siempre ha sido un referente en el fútbol mexicano y mundial, generarles un espacio también para el primer equipo y toda la zona administrativa del club. Y también lo que se necesitaba generar era un hogar, ¿no? Nosotros creemos que al final el equipo se convierte en una familia, y también la dinámica entre jugadores y directiva tiene que ser en esta sintonía. Y también porque obviamente íbamos a tener personas viviendo aquí que iban a ser de la sub-17, sub-15. Entonces, al final del día, también, además de que se sintiera como una institución deportiva, también tenía que tener ese aspecto de que fuera cálido, ¿no? Que tuviera lugares muy interesantes donde pudiera alguien hacer su día a día. Y también lo que necesitábamos era generar algo que definiera en una estructura, en un edificio, lo que el Atlas siempre ha tenido en su convicción, ¿no? Entonces fue realmente un reto interesante la colaboración entre el grupo Orlegui y nosotros. Creo que lo que empezamos a notar es que había muchísima tradición, pero también el futuro era muy prometedor. Y es así como obviamente esto se convirtió en la casa del bicampeón, ¿no? Creo que no es casualidad que este tipo de proyectos que se han fomentado tuvieran estos resultados. Entonces creo que eso siempre es muy alentador para nosotros. Y al final la Academia AGA rojinegra pues tenía que ser este edificio físico que representara todo eso, ¿no? Todo, también el éxito que estaba teniendo el club. Y nosotros encontramos un lugar que también en el enfoque del grupo siempre fue, pues, cómo apoyamos a que también una zona como Zapopan generar una inversión tan fuerte como la que se está generando en un lugar que tiene un potencial muy, muy importante, ¿no? Y también cómo tenían todas estas sedes para el club, pero se necesitaba consolidar en una sola. Al final lo que llegamos es un área completamente, se puede decir, que ha tenido pues, una virtud agrícola. Realmente no hay muchísima construcción alrededor del edificio, lo cual también es siempre importante para nosotros cuando abordamos un proyecto, ya sea esta tipología o otra, entender el contexto en el que nos ubicamos, ¿no? Y así fue como en el contexto, como vemos aquí en estos 3 diagramas en la pantalla, pues teníamos un terreno que relativamente sí tenía una pendiente importante,
y teníamos un acceso como muy marcado. Entonces, obviamente, el trabajo de nivelación, que gracias a Dios, digo, ahorita creo que no traemos fotos de la obra, pero ya podemos ver también todos los avances de las 6 canchas que vamos a presentar y enseñarles. Entonces, al final, dentro de Sordo Madaleno, el proceso es lo más importante. El proceso es lo que nos lleva a encontrar soluciones innovadoras y también a problemas que se puede decir son que nos van cuestionando la forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es, creo que la virtud más grande de Sordo Madaleno es que siempre tratamos de buscar generar un valor añadido al programa que se nos da. También siempre hacemos una investigación muy, muy profunda. Aquí estos diagramas que enseño son temas de funcionalidad, de cómo va a ser un edificio obviamente público, pero también va desde lo público hasta lo privado, ¿no? Y también hay un componente muy importante que es toda la parte administrativa, pero también el fútbol, ¿no? Toda la parte de deporte y los equipos. Entonces tenía que haber un balance, tenía que haber un concepto de distribución que a nosotros nos empezó a llevar a la idea de generar como este espacio central donde nos pudiera dividir hacia el fútbol y lo administrativo, ¿no? Creo que obviamente nosotros no separamos estas dos cosas porque es una sola casa, es un solo equipo y se tiene que sentir como un solo edificio. Pero cuando nosotros pensamos en hacer un solo edificio, no queríamos que fuera muy monótono la experiencia. Y es así como a partir de esta idea de tener un espacio central donde todo lo fútbol y administrativo convivan y también se puedan festejar todos los logros y también se puedan hacer convivencias y tipo de presentaciones, fue como empezamos a entender que además los tiempos era una premisa muy, muy importante, se tenía que hacer en tiempo récord, ahí vamos, y también tenía que ser muy eficiente. Lo que nosotros no queríamos hacer era una estructura sumamente compleja. Creo que nosotros lo que hacemos hoy en día en Sordo Madaleno es generar espacios de calidad, que la complejidad de estos espacios no te va a dar un espacio de mejor calidad. A lo que me refiero es que nosotros lo que creemos es que si generamos un espacio suficientemente dinámico, pero también muy ordenado, como es el caso, o sea, esta es una abstracción de la planta del edificio, en donde tenemos una retícula de más o menos 8 por 8, que es una estructura muy, muy eficiente, y también cómo dentro de esta estructura que parece rígida, podemos generar esta diferenciación entre diferentes espacios, ¿no? Estos espacios abiertos. Y bueno, y fue así como ya aquí empezamos a ver cómo es el proyecto, ¿no? Tenemos 6 canchas que realmente no había mucha posibilidad de generar otra tipología de edificios, sino más que un edificio como muy largo que pues cupiera dentro de las 6 canchas, ¿no? Entonces, al final del día lo que decidimos, para no tener esta lectura tan larga, decidimos dividir el edificio en 2, como ya les mencionaba anteriormente, y generar este espacio en el centro, generar esta retícula súper eficiente, y luego también en esta fragmentación, porque son diferentes áreas, que ahorita les voy a explicar cómo funcionan. Tenemos desde el auditorio, oficinas, vestidores y todo eso. También lo que quisimos generar fue como un gran techo que abrazara todas estas instalaciones para que se sintiera como una gran familia, ¿no? Como una sola institución donde los jugadores como directiva, como toda la administración, están bajo un mismo esquema, bajo una misma visión y una misma visión, ¿no? Y es así como se empezaron a generar estos espacios verdes que ahorita vamos a ver. Esto es un poco la abstracción de la planta donde no me voy a meter mucho a detalle, eso va a ser un poco después, pero se empieza a notar cómo dentro de esta estructura que se ven perfectamente las columnas a cada 8 metros, se empiezan a generar estos espacios que tienen calidades completamente distintas y que responden a la funcionalidad de cada espacio, ¿no? Pero también convierten el espacio sumamente dinámico. Generamos dobles alturas sencillas, generamos el techo de las gradas, generamos un auditorio a doble altura. Y entonces todo este recorrido que vamos teniendo
y entendiendo que en Guadalajara y en Zapopan llueve bastante, también el techo era un elemento fundamental para que esto operativamente funcionara de una forma correcta, ¿no? Y esto es un poco como llega a consolidarse el edificio. Aquí, de hecho, ustedes pueden empezar a ver cómo se ven las canchas, su integración con el edificio, se empieza a ver la modulación cada 8 metros, pero lo que es muy interesante observar es que cuando ves el esquema en planta parece un tanto rígido, pero cuando lo vives en 3 dimensiones es sumamente interesante y complejo, pero complejo de una forma, no por querer ser complejo, sino porque genera cosas mucho más interesantes que una estructura tan sencilla, ¿no? Y bueno, cómo funciona en términos generales, para nada más ubicarlos, tenemos una calle en el sur de todo el complejo, donde tenemos un gran espacio donde llegan todos los camiones, tenemos la rampa de acceso a estacionamiento que ahorita la vamos a ver, pero se empieza a ver también esa relación con las canchas, que obviamente aquí por lo que vivimos es el fútbol. Entonces, todos estos espacios, lo que nos permitió hacer un edificio tan largo, es que tiene siempre esta conexión con las diferentes canchas, siempre estás en contacto con la actividad que se está llevando a cabo en todo el complejo, que era obviamente algo sumamente importante. Luego aquí empezamos a ver, esto sería una imagen del acceso. Nosotros también nos dimos a la tarea que para nosotros es muy importante tener materiales locales, mano de obra local, ¿no? Porque creemos, además de que Atlas está completamente arraigado en Guadalajara, también creemos que para hacer una estructura eficiente y que se sienta parte del lugar, deberíamos de tener materiales de esa zona, ¿no? Entonces, es así como decidimos generar un material como tan básico como el ladrillo, pero en un formato diferente, que también en su calidez y en su escala de doble altura, pues se convierte en algo muy, muy interesante. También desmaterializa el muro, ¿no? Se genera como una textura horizontal muy, muy interesante que te da un poquito más de escala. Y siempre el sistema de toda esta estructura siempre se lee, siempre entendemos dónde están las traves, dónde está la columna, siempre la losa de en medio también se entiende. Tenemos elementos como las escaleras que se convierten en algo mucho más escultórico y dinámico dentro del complejo, pero si podemos empezar a observar, tenemos estos patios con esta vegetación muy agradable. Luego tenemos obviamente una planta muy, muy eficiente en el -1 de estacionamiento, donde conectamos, todos los jugadores conectan a través de esa escalera del lado izquierdo hacia vestidores y todas estas áreas que ahorita les voy a platicar. También tenemos una escalera para el espacio central y hasta la derecha tenemos la escalera del área administrativa. Luego esta es otra imagen ya, y les voy a llevar en un recorrido por el edificio. Cuando entras, fue la primera imagen que enseñé, pasando un poquito adelante el auditorio que se veía cómo se ve la forma del foro. Aquí estaremos saliendo del auditorio, viendo hacia la parte administrativa, que ahorita les voy a enseñar en planta, pero la verdad es que el espacio se vuelve muy agradable. Creo que también la identidad del edificio, escogimos el rojo por obvias razones, porque también necesitaba esa fuerza de identidad de equipo, ¿no? Este edificio no podría ser para otro equipo más que para el Atlas. Y no nada más por el color, ¿no? Sino por la dinámica de trabajo que se está implementando, por también el sentimiento de familia que se está generando. Y es todo un gran complejo que se convierte más como en un campus, más que en un edificio de oficinas tipo, ¿no? Y eso era un poco lo que queríamos generar desde el principio. Y lo que es muy interesante observar en la planta, digo, me podría clavar en exactamente qué espacios son cuáles, se los voy a decir un poco generales, pero tenemos del lado derecho lo que es el acceso, donde tenemos el espacio adecuado para obviamente los camiones del primer equipo, también la femenil y el sub-15, sub-17, y ahí también era muy importante porque tenemos a gente externa entrando al edificio, estamos poniendo el auditorio, que sería el primer, se puede decir, recuadro que tenemos en la parte de abajo,
Luego en la parte de arriba tendríamos toda en la sala de trofeos y todo el área de la tienda de Atlas, que también se podrá visitar, ¿no? O programar una visita. Y luego tenemos el área administrativa en estos dos bloques. Ahí se alcanza a ver una escalera que está justo ahí en el centro de estos como 4 bloques, que era la imagen que veían anteriormente, ¿no? Luego en el espacio central, que también es un espacio muy estratégico porque justo divide las canchas, generamos un gran espacio en donde se pueden hacer conferencias, eventos al aire libre, festejos de campeonato, y a partir de ese gran espacio, que es donde converge todo en la administración como el fútbol, empezamos del lado izquierdo con el área de fútbol, donde estamos haciendo unas instalaciones de primera, donde tenemos el gimnasio en planta baja, donde tenemos todos los vestidores de la femenil, primer equipo, y también sub-15, sub-17, ¿no? Y luego tenemos esta zona de gradas en la parte, se puede decir, sur del dibujo, en la parte de abajo, donde se ve perfectamente la salida del primer equipo y las 2 gradas a la cancha principal, que estas gradas aproximadamente acomodarían como a 100 personas techadas, ¿no? Esto es una imagen del espacio central, donde ya es un espacio mucho más amplio, tiene 24 metros de ancho por 32 de largo y tiene una doble altura, ¿no? El entrepiso que estamos manejando es de 360, entonces pues más o menos libre aquí te va a quedar como de 650, 640 este espacio, ¿no? Entonces también creo que era muy importante resaltar esta diferencia de escala, ¿no? Y también representar un poco la grandeza del club, como también para hacer eventos públicos con mucha gente, obviamente se pueden generar espacios de esta magnitud, ¿no? Luego en el segundo piso se empiezan también a generar todas estas terrazas, que estas terrazas desde el lado derecho empiezo, que sería el recuadro del auditorio, que sería una doble altura, que son 3x2 módulos pegado al motor lobby o al lobby de llegada. Y luego tendríamos ya más oficinas administrativas con todas estas terrazas que dan hacia la cancha, ¿no? Entonces también es una herramienta muy interesante para los directivos estar desde esos lugares haciendo visorías de todos los equipos. Y luego cruzando el lado izquierdo, que es toda la parte de fútbol, también tenemos una gran terraza, un gran comedor para los jugadores y del primer equipo como de las subs, y también tienen este contacto siempre con el exterior. Nosotros creemos que en los edificios necesitamos generar una calidad de vida mejor, y para nosotros generar una calidad de vida mejor es generar este tipo de espacios que son agradables, que estás en contacto con la naturaleza, que no son oscuros. La luz natural obviamente es fundamental en todos nuestros proyectos, ¿no? Y esto sería la zona del gimnasio en la parte de abajo, ¿no? Con el comedor en la parte de arriba, que tenemos esa terraza, y también se alcanzan a ver todas las gradas de la cancha del primer equipo y su terraza en la parte de arriba como el salón de jugadores, ¿no? Entonces, si alcanzamos a ver, sí tenemos una línea muy clara y muy definida, ¿no? Que da una lectura muy, muy limpia, pero creo que estas profundidades también se vuelven muy dinámicas y le da mucho juego. Y esto es un poco la planta de techos de cómo se empieza a entender ya el sistema, donde cada cuadrito se va rellenando o se va vaciando y tienen condiciones distintas. Unos son pérgola, que deja pasar la luz, pero lo controlas un poco, o completamente sólida cuando son espacios interiores, o completamente limpia de cualquier estructura, es cuando tenemos los patios abiertos, ¿no? Esta es otra imagen de cómo se vería este espacio de graderías con todas las canchas, ¿no? Que también era muy importante tener una que no se mojara, obviamente, y también para todas las copas de los torneos de la sub-20 y sub-15, ¿no? Luego, esto es un poco la sección de todo lo que les venía platicando, y es cómo se empieza a entender que tenemos dobles alturas, el estacionamiento, la gradería, y también lo importante fue hacer unas plataformas que fueran muy eficientes para que generar el menor movimiento de tierras, ¿no?
Esta es una imagen del espacio donde los jugadores, que este es un espacio donde se comunican todos los vestidores de la femenil, como también del primer equipo, como también el de las academias. Igual, otra vez el elemento de la escalera se convierte en un espacio, en un elemento como muy dinámico. Esta es otra sección enseñando la longitud del edificio, que también era muy importante romper esa longitud, ¿no? Entonces, todos estos descansos que empezamos a ver entre módulos y entre estos edificios que están dentro de este gran edificio, se convierte en algo sumamente dinámico. Y bueno, esta imagen que habla en términos del contexto, ¿no? Obviamente nosotros no buscábamos hacer un edificio en vertical porque no tenía ningún sentido. Teníamos la tierra para hacer algo horizontal que fuera mucho más eficiente en temas de recorridos y también que estuvieras más en contacto con las canchas, ¿no? Que eso es un poco el alma de este proyecto. Y es así como llegamos a esta identidad de edificio que no es a partir de buscar una forma de la fachada o un material en la fachada, ¿no? El mismo sistema y el proceso de investigación que hacemos en Sordo Magdaleno genera este resultado que es dinámico, flexible, porque obviamente en esta retícula, en un futuro también se pueden ir añadiendo módulos o quitando módulos, dependiendo del crecimiento del club. Y creo que eso es la virtud del edificio. Creo que esos espacios, cuando esté construido el próximo año, estaremos ahí, nos daremos cuenta de este espacio y esta estructura completamente dinámica y sumamente interesante, ¿no? Como lo es el fútbol. Y bueno, eso es un poco lo que les venía a platicar hoy, que creo que es todo ese proceso creativo que abarca no solo este proyecto, sino todos los proyectos que hacemos en la oficina. Y era muy importante poner el ejemplo del Atlas. Creo que igual Urrea, un patrocinador tan importante y histórico del Atlas, también ha sido de un apoyo enorme. Entonces, estamos muy contentos de haber participado y también si tienen cualquier duda o preguntas, creo que tenemos unos minutos donde podremos platicar de esto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias, Fernando, por tan interesante ponencia. Es un gusto para nosotros compartir este espacio contigo. Ahora, como bien lo decías, vamos a tener un espacio de preguntas. Abrimos este espacio de preguntas. Tenemos en la parte superior derecha la sección de preguntas y respuestas. Ok. ¿Las busco yo o...? Aquí en Sí, preguntas y respuestas. Ok, perfecto. mira, nos preguntan, Fernando, Sí. ¿qué tipo de materiales estás utilizando? Sí, justo como les comentaba, estábamos trabajando obviamente con proveedores locales. Todas las piedras que se van a utilizar en el piso son locales y de la zona. Tenemos en los muros son de tabique, para nosotros era muy importante que fuera muy honesto, ¿no? Lo que no queríamos era generar una serie de capas de acabados que tuvieran que necesitar un mantenimiento, sino hacer un material que fuera tan honesto y noble como el tabique, que genera también una calidez. Obviamente le damos su característica o su diferenciación al típico tabique, cambiándole el formato y el color. Entonces, todos estos muros pues, realmente ya son de mampostería y es un sistema que se ha utilizado, pues, se utiliza en México y en todo el mundo y es muy sencillo, pero creo que con su aplicación correcta, con la proporción correcta del elemento, también generas una diferenciación, ¿no? Y también todo este sistema de losas que estamos generando, todo es concreto aparente pigmentado, que igual el grupo Anteus, que hemos trabajado mucho con ellos y están involucrados en la construcción,
Hemos generado también un sistema muy, muy eficiente en donde todas las losas coladas en este concreto serán igual aparentes y todas las columnas como las traves quedarán en su estado natural. Entonces creo que también además de ser muy noble el material, se ve muy bien y genera muy poco mantenimiento, era algo que buscábamos, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿hay una inspiración para el resto de los espacios como baños y vestidores? Sí, cada uno de los espacios tiene que tener su identidad. Obviamente, ahorita lo que les enseñé fue el proyecto arquitectónico, por cómo se ve, pero en el interior se vuelve muy dinámico. Obviamente el vestidor del primer equipo, hemos estado trabajando muchísimo con ellos de la mano porque tiene que ser personalizado, ¿no? O sea, creo que es en el punto de contacto del jugador antes de salir al partido, que tiene que ser personal, tiene que ser tuyo, te tienes que apropiar de él. Entonces ha sido un trabajo muy estrecho con el club de definir cómo hacer esos vestidores y darle su identidad. Igual cuando estamos hablando de la femenil, también ellos están buscando tener su identidad, entonces también se está haciendo un trabajo para ellas específicamente, igual que el sub-15 y sub-17, ¿no? También nos preguntan, ¿en qué tipo de arquitectura se basaron en el diseño del club? Sí, nosotros realmente, yo no te podría decir que hay un tipo de arquitectura en nuestra arquitectura. O sea, porque yo creo que mucho lo que nosotros hacemos, yo te podría decir en qué nos basamos para llegar a la idea a través de una investigación y un proceso. No fue mucho, nosotros no recaemos tanto en la búsqueda de proyectos análogos arquitectónicos. Sí buscamos proyectos análogos en el ámbito de esculturas que nos inspiran, la naturaleza nos inspira, la arquitectura vernácula o del lugar nos inspira. Creo que eso fue lo que buscamos en esto. Entonces, si yo diría qué tipo de arquitectura, pues la arquitectura jalisciense, la arquitectura del lugar, la arquitectura que tiene identidad, que la arquitectura de Jalisco y de Guadalajara siempre ha sido un referente en la arquitectura mexicana. Y creo que durante todos los años el manejo de la materialidad siempre ha sido muy importante para ellos. Entonces sí fue un análisis muy profundo, ¿no? No fue como que nos basamos en un estilo, porque nosotros no creemos tanto en el estilo, sino en procesos. Ok. Creo que son todas las preguntas, Fernando. Antes de cerrar, me gustaría, vamos a tener un sorteo para todos los asistentes. Por ahí vamos a proyectar pantalla, proyectando una ruleta donde vamos a poner a todos los asistentes. El sorteo es de una Alexa, entonces ahorita por ahí vamos a proyectar la pantalla. Pues mucha suerte. Sí, gracias. A ver. Perfecto, ya tenemos entonces ahí la ruleta. Y el ganador es el número 20, el asistente número 20, que su nombre es Diana Román. Muchas felicidades, Diana. Te vamos a contactar, ya tenemos tu correo electrónico. Te escribimos por ahí para hacerte llegar tu Alexa. Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, los invitamos a la siguiente ponencia, que es a la 1:00. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación otra vez y gracias igual por el espacio.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Fernando.